Hola, ¿qué tal? Saludos. Soy el profesor Juan Meneses y el día de hoy vamos a estudiar óxidos metálicos, nomenclatura y formulación química. Primero comenzamos analizando una pequeña introducción en la cual vamos a describir en este caso qué son los óxidos metálicos. Por definición, son compuestos químicos inorgánicos que están constituidos por metal y oxígeno. Estos óxidos metálicos se caracterizan por presentar la fórmula general M2OX. En este caso, esta fórmula va a ocupar lo que son los números de oxidación que nosotros podemos apreciar aquí en la parte superior de los elementos participantes, donde M es metal o es oxígeno. En el caso del oxígeno, él va a utilizar un número de oxidación constante para estos compuestos químicos. Va a trabajar con -2. Esta valencia negativa indica que el oxígeno es quien recibe los electrones. En el caso del metal, su número de oxidación va a estar representado por una X, puesto que dependiendo el metal que nosotros ocupemos, va a ser la valencia que él tendrá. Posteriormente pasamos a lo que es la nomenclatura. Nos dice lo siguiente. De acuerdo a la naturaleza del metal, los óxidos metálicos se pueden clasificar en tres compuestos diferentes. Y tenemos a los óxidos metálicos monovalentes, óxidos metálicos divalentes y óxidos metálicos polivalentes. A continuación vamos a profundizar en el estudio de cada uno de ellos. En óxidos metálicos monovalentes son aquellos compuestos químicos cuyo metal posee un solo número de oxidación. Para nombrarlos, se escribe primero la palabra óxido seguido del nombre inalterado del metal. En segunda instancia, tenemos a los óxidos metálicos divalentes. Son aquellos compuestos químicos cuyo metal posee dos números de oxidación. Para nombrarlos, de igual manera, se escribe primero la palabra óxido, seguido del nombre del metal con los sufijos o terminaciones ico, que hace referencia al número mayor, u oso, que hace referencia al número menor, según corresponda. Finalmente, la tercera clasificación nos arroja a los óxidos metálicos polivalentes. Son aquellos compuestos químicos cuyo metal posee más de dos números de oxidación. Para nombrarlos, se escribe primero la palabra óxido, posteriormente se coloca el nombre del metal, al cual se le agrega o se le añade un número romano entre paréntesis que indica el número de oxidación del metal. Entonces, esta es la clasificación que nosotros tenemos de los óxidos metálicos de acuerdo a la cantidad de números de oxidación que posee el metal. Lo reiteramos, si tiene un solo número de oxidación, va a ser en este caso monovalente. Si tiene dos números de oxidación, será divalente. Y si tiene más de dos números de oxidación, será en este caso polivalente. Vamos entonces ahora a analizar lo que son los óxidos metálicos. Para ello nos vamos a auxiliar de esta tabla en la cual sus encabezados son óxidos metálicos monovalentes, divalentes y polivalentes. Como ustedes pueden apreciar, aquí en la parte superior podemos encontrar la fórmula general que rige a los óxidos metálicos, que de nuevo reiteramos es M2OX, donde M es metal o es oxígeno, oxígeno trabajará con -2 y el metal trabajará en este caso con el número de oxidación dependiendo del metal seleccionado. Comenzamos por los monovalentes. Nosotros vamos a hacer, en este caso, óxido de sodio, óxido de magnesio y óxido de circonio. Entonces vamos a ello. Óxidos metálicos monovalentes. Como mencionábamos, el primer óxido metálico que vamos a realizar nosotros es óxido de sodio. Para ello, como ustedes recordarán, vamos a ocupar la fórmula, en este caso, M2OX. La fórmula M2OX nos indica que en primera instancia tenemos que colocar, en este caso, el símbolo del metal. El sodio es en este caso es un metal que vive en la familia 1
Es un metal monovalente, por ello es que solamente posee un solo número de oxidación, que en este caso es +1. Junto a él se coloca el oxígeno vive en la familia 16, familia de los chalcógenos, su número de oxidación es -2. Entonces, una vez que hemos colocado tanto el símbolo del metal, que en este caso es sodio, Na, el símbolo del oxígeno, que en este caso es O, y posteriormente se han colocado sus números de oxidación que podemos apreciar aquí en la parte superior, se procede a, se procede a realizar, en este caso, un cruce. De tal forma que el número de oxidación del oxígeno que vemos aquí va a terminar como subíndice del sodio, como lo podemos apreciar aquí en el siguiente paso. De tal forma que nos queda sodio subíndice 2. Y el número de oxidación del sodio, que es +1, se va a realizar un cruce y va a terminar como el subíndice del oxígeno, de tal forma que en el siguiente paso podemos apreciar cómo queda la fórmula. La fórmula nos queda en este caso Na2O1, de lo cual nosotros podemos apreciar que hay dos sodios y hay en este caso un oxígeno. Y tal vez ustedes lo sepan, si no, de igual forma aquí lo comentamos. En física, química y matemáticas, tanto los subíndices, que son los números que encontramos en la parte inferior, como los coeficientes, que son los números que encontramos a la izquierda de las literales, o en este caso a la izquierda de los elementos o compuestos químicos, así como los exponentes, que son los números que encontramos en la parte superior. Si estos números, lo repito, coeficientes, subíndices o exponentes tienen al número 1 como representante, este número 1 se oculta, es decir, se vuelve implícito, de tal forma que simplemente lo borramos y podemos en este caso observar ya cómo queda la fórmula final. La fórmula final queda como sodio 2, oxígeno 1, donde ese 1 se ha borrado porque, repetimos, es un número implícito o un número invisible. Continuamos. El siguiente elemento en este caso analizar es el siguiente compuesto, disculpen, el siguiente compuesto en este caso analizar es óxido de magnesio. Para ello, seguimos el mismo procedimiento. Recuerden que estamos ocupando la fórmula M2OX, donde M es metal y O es oxígeno. La fórmula nos dice que primero vamos a colocar al metal. En este caso estamos trabajando con el magnesio. El magnesio pertenece a la familia 2, la de los metales alcalino-térreos. Y al ser compuesto monovalente, trabaja solamente con una sola valencia, que en este caso será +2. Posteriormente, junto a él colocamos el oxígeno, que como ya vimos, vive en la familia 16 y va a trabajar con un número de oxidación constante, que será -2. Como analizamos hace un momento, se proceden a cruzar los números. El -2 del oxígeno termina como subíndice del magnesio, como lo podemos apreciar aquí, y el +2 del magnesio termina como subíndice del oxígeno, como lo podemos apreciar aquí. Estamos ante nosotros, estamos en este caso ante una peculiaridad en la cual cuando tus subíndices son números que pueden ser divididos entre un mismo número o entre un factor común, un mínimo común divisor, se debe de llevar a cabo ese proceso de división, lo cual nosotros vamos a llamar como reducción. En el caso de el magnesio y el oxígeno, que tienen subíndices 2, estos pueden ser reducidos al dividirse entre un mismo número en común. En este caso, ese número en común es 2, de tal forma que tanto el subíndice 2 del magnesio como el subíndice 2 del oxígeno serán divididos entre 2. Y de ahí realizamos la operación. 2 entre 2 nos da como resultado a 1, que se coloca como subíndice. 2 entre 2 nos da como resultado a 1, que se coloca como subíndice. Y como ustedes recordarán, aquellos subíndices 1 van como números implícitos, es decir, no se colocan. Sin embargo, se sabe que están ahí. De tal forma que óxido de magnesio nos queda como MgO. Finalmente, el último ejemplo a analizar en cuanto a los óxidos metálicos monovalentes es óxido de circonio. De nueva cuenta, colocamos primero el símbolo del circonio,
que es ZN, junto a él el símbolo del oxígeno, que es O. Posteriormente colocamos los números de oxidación. Circonio es monovalente, trabajará con +4. Oxígeno trabajará con su constante -2 para óxidos metálicos. Llevamos a cabo el cruce. El 2 del oxígeno termina como subíndice del circonio, como apreciamos aquí. Y el 4 del circonio terminará como subíndice del oxígeno, como apreciamos aquí. Como ustedes pueden observar, otra vez tenemos números que son susceptibles de ser divididos entre un mismo número, en este caso 2. Recuerden que esta operación se llama reducción. Entonces llevamos a cabo esta reducción dividiendo estos subíndices, que son 2 y 4, entre un mismo número, que vuelve a ser 2. 2 entre 2 a 1, nos queda en este caso un circonio. 4 entre 2 a 2, por lo tanto nos queda en este caso como circonio 1, oxígeno 2. Recordamos que en este caso esta fórmula sería una fórmula, en este caso, una fórmula todavía a trabajar, porque este 1 tendría que desaparecer. Y ya finalmente la fórmula nos quedaría como circonio, oxígeno 2, en donde ya no se apreciaría la presencia de este 1. Posteriormente vamos ahora a analizar a los óxidos metálicos divalentes. La primera pareja que nosotros vamos a trabajar en este caso es óxido niquélico y óxido niqueloso. Apreciamos en ambos casos la presencia de una terminación en el primero ico, en el segundo compuesto oso. En el níquel, en este caso, es un metal divalente que posee dos números de oxidación. Esos dos números son +3 y +2. En el primer caso, al tener terminación ico, nos está en este caso sugiriendo que tomemos el número mayor, que será +3, de tal forma que colocamos el símbolo del níquel, que es Ni, así como su número de oxidación mayor, que es +3, debido a la terminación ico. Junto a él, como ya saben, colocamos en este caso el oxígeno con su número de oxidación -2 y llevamos a cabo el cruce. De tal manera que te queda níquel 2, oxígeno 3, como podemos apreciar aquí. En cuanto al óxido niqueloso, al tener terminación oso, tomamos su número de oxidación menor, que en este caso sería +2. El oxígeno va a trabajar con su constante, que es -2. Realizamos el cruce, como previamente ya se ha explicado, quedando en este caso níquel 2, oxígeno 2. Son números susceptibles a ser reducidos. Se dividen entre un mismo número en común, de tal forma que 2 entre 2 me da 1 y 2 entre 2 me da 1. Números que, como ustedes pueden apreciar aquí, ya no los escribimos, puesto que ya podemos, en este caso, prescindir de ese paso. Continuamos estudiando óxidos metálicos divalentes. Ahora se nos presenta una segunda pareja a analizar. Los compuestos que vamos a analizar ahora son óxido mercúrico, óxido mercurioso. En el caso del mercurio, de nueva cuenta, es un metal divalente. Sus números de oxidación son +2 y +1. Óxido mercúrico, como ustedes pueden apreciar, tiene sufijo o terminación ico, lo que nos indica que vamos a tomar su número de oxidación mayor, que es +2. Colocamos el símbolo del mercurio, que es Hg, con su número de oxidación +2, y seguido colocamos al oxígeno con su número de oxidación constante, que es -2. De nueva cuenta, llevamos a cabo el cruce, quedándonos mercurio subíndice 2, oxígeno subíndice 2. De nueva cuenta, observamos que son subíndices o números susceptibles a ser reducidos, así que se dividen entre un número en común, que curiosamente vuelve a ser 2. En cuanto al mercurio, 2 entre 2 me da 1. En cuanto al oxígeno, 2 entre 2 me da 1, quedando mercurio 1, oxígeno 1, y pues posteriormente se llega a la parte final de la fórmula, donde esos números o subíndices 1 se vuelven implícitos o invisibles si ustedes gustan. Son números, recuerden, que están ahí, sabemos que están ahí, sin embargo no se van a colocar. Continuamos ahora, el siguiente es óxido mercurioso. De nueva cuenta, en este caso tomamos al elemento mercurio. Como tiene el sufijo oso, nos indica que vamos a seleccionar su número menor de oxidación, que va a ser +1. Junto a él se coloca el oxígeno con su número constante de oxidación, que es -2.
se lleva a cabo el cruce, el 2 del oxígeno termina como subíndice del mercurio, el 1 del mercurio termina como subíndice del oxígeno. De tal forma que ahora nos queda a nosotros formalizar la fórmula y debe de quedar aquí como mercurio 2, oxígeno 1. De ahí, dato curioso a analizar, el mercurio es el único elemento metálico líquido que existe. Bien, entonces vamos a continuar. Óxidos metálicos divalentes, vamos ahora con óxido titánico y con el estudio de óxido titanoso. En cuanto a el óxido de titanio, es titanio que en este caso trabaja con su número de oxidación mayor, que es +4, oxígeno que trabaja con su número de oxidación constante, que es -2. Recuerden, como tiene en este caso sufijo ico, va a tener o vamos a optar por seleccionar su número mayor de oxidación. Se procede a cruzar los números de oxidación o los números de valencia, quedando como subíndice titanio 2, oxígeno 4. De nueva cuenta, observamos que son números que deben ser reducibles o que son susceptibles a ser reducibles, entonces se divide entre un mismo número, entre un número común. 2 entre 2 me da a un titanio, 4 entre 2 me da a 2 oxígenos. De nueva cuenta, se llega a la formalidad o se llega a un resultado final de esta fórmula, quedándome como titanio 1, oxígeno 2. Posteriormente, óxido titanoso, el titanio va a tomar o a seleccionar su número menor debido a que tiene la terminación oso. En este caso será el número de oxidación 3. El oxígeno está como -2. Se lleva a cabo el cruce, dándonos titanio 2, oxígeno 3, fórmula que ya queda representada de esta manera. Continuamos ahora con los óxidos metálicos polivalentes. Vamos a analizar en primera instancia óxido de rodio 2. Entonces tomamos a el rodio, que en este caso, como ya lo dice su nombre, va a trabajar con un número de oxidación +2. El oxígeno va a trabajar con su número de oxidación constante que hemos visto a lo largo de este video, que es -2. Se lleva a cabo el cruce, quedando rodio 2, oxígeno 2. De nuevo, son números susceptibles a ser reducibles, divididos por un número en común. 2 entre 2 me da un rodio, 2 entre 2 me da un oxígeno y se formaliza el resultado desapareciendo esos números 1. Recuerden que esos subíndices 1 son números implícitos. En el caso de los óxidos metálicos polivalentes, recuerden que son aquellos óxidos metálicos cuyo metal posee más de 2 números de oxidación. Y para poder, en este caso, identificar con qué número de oxidación se está trabajando, la nomenclatura nos dicta que el nombre debe de ir acompañado por un número romano entre paréntesis que indica justamente eso, el número de oxidación que nosotros vamos a trabajar. Bien, ahora tenemos óxido de rodio 3. De nueva cuenta, esta es nuestra expresión que nosotros vamos a trabajar o nuestra fórmula que nosotros vamos a trabajar. Recuerden que estamos siguiendo la fórmula M2OX, donde colocamos primero al metal y posteriormente al oxígeno. El metal va con su número de oxidación, que en este caso es +3. El oxígeno va con su número de oxidación, que es -2. Se lleva a cabo el cruce, el 2 del oxígeno termina como subíndice del rodio, lo cual podemos apreciar aquí. El 3 del rodio termina como subíndice del oxígeno, lo cual podemos apreciar aquí de igual manera. Y finalizamos la serie con óxido de rodio 4. Como podemos apreciar, de nueva cuenta colocamos el símbolo del metal, rodio es RH. Ustedes lo encuentran en la parte central de la tabla periódica. Va a tener o va a trabajar con su número de oxidación, que es +4. Junto a él se coloca el oxígeno con su número de oxidación constante, que es -2. Se lleva a cabo el cruce, quedándonos rodio 2, oxígeno 4. De tal forma que esos números son susceptibles de ser reducidos, quedando en este caso 2 entre 2 a 1, que es un rodio, 4 entre 2 a 2 a subíndice 2,
de tal forma que ahora tenemos dos oxígenos. Formalizamos la fórmula llegando a un resultado final en el cual, como ya hemos explicado en repetidas ocasiones, el número 1 se vuelve implícito o invisible, quedándonos simplemente RHO2. Bien, hasta aquí ha llegado nuestro video. Les agradezco por haber estado atentos a la clase del día de hoy. Entonces, por su atención, muchas gracias. Por favor, suscríbanse, denle like, compartan el video y tal cual nos dice aquí, difunde la cultura.